Buenos días, mis queridos hermanos de Un Momentito con Dios. Estamos aquí compartiendo nuevamente con ustedes una palabra de Dios, una palabra de vida, una palabra de salvación. En esta mañana voy a estar compartiendo una palabra importante, pero a mí me llama la atención que cuando estábamos haciendo el pasado momentito con Dios, que tenía que ver con el ayuno, yo estuve leyendo sobre Jonás, que Jonás tenía que ir, ¿verdad?, a hacer algo que el Señor le había encargado, pero que Jonás se fue a otra ciudad, pagó su pasaje para irse de la presencia de Dios. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió con Jonás, pero no vamos a hablar ahora de Jonás, porque ya en el momentito con Dios pasado yo pude decir algo. A mí lo que me llamó la atención de Jonás fue que, y no solamente de Jonás, hay muchos personajes bíblicos que cuando están hablando de ellos se menciona el nombre de su padre. Por ejemplo, cuando hablaba de Jonás en el momentito anterior que estábamos hablando de él, yo me di cuenta de algo muy importante, y es que, por ejemplo, comenzando a hablar de Jonás, dice Jonás, hijo de Amitai. Y a mí me llamó mucho la atención el nombre del papá de Jonás. Y yo dije, wow, ¿qué significará el nombre del papá de Jonás? Y cuando lo busqué en el diccionario bíblico, encontré que el significado de Amitai es Dios es veraz. También significa verdadero y también significa fiel. Entonces por eso me llamó la atención, porque dice Jonás, hijo de Amitai. O sea, que hay una importancia de quiénes son tus padres, de dónde proviene tu nombre. Y me llamó la atención hacer un breve estudio sobre el nombre. Entonces, para esto, yo quise buscar lo que significa el nombre. Y tengo la definición de lo que significa nombre, y se la voy a decir a continuación. Nombre. Un nombre es aquello por lo que se identifica y se conoce una persona, un lugar o una cosa. ¡Wow! Tremendo. Entonces ahí ya yo terminé de entender, porque sí, de verdad, hay muchos personajes bíblicos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, que a veces viene acompañado primero el nombre de la persona de que van a hablar y luego de quién es hijo. Hay otras personas que no mencionan su genealogía porque no es importante, pero yo he llegado a entender que cuando estas personas sí mencionan el nombre es porque significa que hay personas que han sido llamados con propósito. Por ejemplo, Jonás fue llamado con propósito. Hay muchas personas que han sido llamados, como dice la Biblia. Todos son llamados, pero no todos son escogidos. Y pude notar que Jonás fue un llamado de Dios y un escogido de Dios. Por eso es que los escogidos de Dios, los llamados tienen libre albedrío. Los escogidos de Dios tienen que hacer la voluntad de Dios y para qué fueron escogidos. Perdónenme si alguien no esté de acuerdo conmigo, pero de verdad que yo he llegado a esa conclusión, porque si nos vamos a la historia de Jonás, ¿verdad?, vemos cómo Jonás se fue, pagó un pasaje para no hacer la voluntad de Dios, se fue fuera de su presencia, pero Dios hizo entrar a Jonás en el pez para luego llevarlo a donde él le había ordenado que fuera. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque lo que quiero hablar ahora es del nombre. Ok, entonces, por ejemplo, los nombres bíblicos tienen un significado simbólico, ya que en los tiempos, en los idiomas originales de la Biblia, como en hebreo, arameo, en griego, los nombres de los niños tenían un significado que podía variar según los sentimientos de los padres o las circunstancias del nacimiento.
Yo tengo dos ejemplos de lo que acabé de leer ahora mismo. Un ejemplo puede ser el nombre de Jabes. El nombre de Jabes, el nombre de Jabes significa nacido con dolor o doloroso. Pero si ustedes han leído la historia de Jabes, ¿verdad? Que Jabes hizo una oración a Dios y le pidió que si él ensanchara su territorio, que si él cambiaba, ¿verdad? Porque a veces el nombre, o sea, ese es el concepto que ellos tenían, que lo que tu nombre significaba era lo que tú ibas a hacer en tu vida. Y parece que Jabes estaba experimentando un momento de dolor, pero de verdad que Dios tuvo misericordia de Jabes y concedió lo que él estaba pidiendo. Le concedió todo lo que él pidió. Gloria sea el nombre del Señor. En este mismo sentir vemos también el nombre de Noemí. Noemí, que en hebreo significa mi graciosa, mi dulzura, mi delicia, mi encanto. ¡Wow! Tremendo el nombre de Noemí. Delicia, dulzura y encanto. Pero ¿qué pasa? Que Noemí vivía en Belén, ¿verdad? Con su esposo, con sus hijos, pero Belén le llamaban la ciudad del pan, pero en Belén se acabó el pan, en Belén no tenían provisiones, estaban pasando por una situación difícil y el esposo de Noemí decide irse por la situación que estaban pasando. Pero ¿qué pasa? Él se fue a Moab, un pueblo, ya usted sabe que no era muy aceptado porque ellos eran religiosos, adoraban dioses, ídolos y todas esas cosas, hacían culto a Baal. Entonces Noemí acompaña a su esposo y se van con sus hijos. Cuando llegan a Moab, no voy a abundar mucho en la situación porque solamente quiero dar un ejemplo del nombre. Entonces, Noemí pierde a su esposo y pierde a sus hijos. Solamente le quedan sus nueras. Entonces, cuando ella decide irse a Belén otra vez nuevamente porque se quedó sin familia. Entonces, cuando ella llega a Belén, las personas que la reconocen la están llamando por su nombre. Oh, ¿y quién es esa? Ustedes saben, yo estoy parafraseando. Ahí viene Noemí. Y cuando ella escuchó que le estaban llamando Noemí, ella dijo, no me llamaré más Noemí, sino que me llamaré Mara. Porque Mara significa amargo y amargura. O sea, esa era la situación que ella estaba experimentando en ese momento. En ese momento, esa era su circunstancia. Cuando ella salió de Belén, ella salió con dulzura, porque su nombre, eso es lo que significa. Pero cuando ella se fue, inmediatamente su nombre cambia. Y ella decide cambiarse el nombre a Mara. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre. Aleluya. En las escrituras los nombres eran generalmente descriptivos de la persona, de su posición, por ejemplo. Alguna manera, la circunstancia que le afectaba, de alguna esperanza que tenían con respecto a ella, de modo que el nombre a menudo llegó a representar a las personas. O sea, el nombre representa a las personas. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que hoy en día tenemos médicos, abogados, ingenieros. O sea, la persona dice el ingeniero, el abogado, el pastor, porque te llaman por el nombre de acuerdo a tus circunstancias o a lo que te ha tocado vivir. Un nombre también que quiero un ejemplo, porque voy a estar hablando voy a estar mencionando algunos nombres de las Biblias. Entonces el nombre, aleluya. Primero voy a hablar de Adán. También voy a hablar de Adán, porque Adán no podemos dejar el nombre de Adán. Déjeme decirle que Adán fue el primer hombre, ¿verdad? La primera persona. De hecho, el nombre de Adán significa en hebreo persona. Eso es lo que significa el nombre de Adán, persona. Por eso es que nosotros somos persona, una persona.
Aleluya. Entonces sabemos que hay animales y que hay cosas. Porque eso es lo que el nombre hace, que nosotros nos identifiquemos con el nombre. De hecho, voy a leer un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2. Y fue cuando el Señor trajo, ¿verdad? Esto que le voy a leer a continuación. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo has de llamarle. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que todos los animales tienen nombre: gallina, vaca, perro, camello, caballo, etc. Gloria a Dios, aleluya. Hay un nombre muy importante que es el nombre de Abraham. Ese fue su primer nombre, Abraham. Entonces sabemos que Dios llama a Abraham. Abraham era de la tierra de Ur de los caldeos, y Jehová le llama y le dice que salga de su tierra y de su parentela y que fuera a la tierra que él le mostraría. Entonces Abraham fue obediente y hizo lo que el Señor le había dicho. Entonces luego el Señor decide también cambiarle el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes, porque eso era lo que Dios, ese era el plan y el propósito que Dios tenía para él. Él dijo: mira las estrellas, mírala, si la puede contar, así va a ser tu generación, tu descendencia. Y vemos, ¿verdad?, que todo aconteció como el Señor le había dicho. Hay otros ejemplos de nombre. Por ejemplo, tenemos el nombre de David. ¿Qué significado tiene el nombre de David? El nombre de David significa el amado o el elegido de Dios. Poderoso, lindo nombre. Tenemos también el nombre de María, Miriam, ¿verdad?, la mamá de nuestro Señor Jesús. Este nombre significa la mujer que es amada por Dios. Tremendo nombre, precioso. Tenemos también el nombre de Mateo o Matías. Significa regalo de Dios. El regalo de Dios. Aleluya. Abigail significa alegría del Padre. Vemos, ¿verdad?, cómo estos nombres tienen un significado muy bonito, muy poderoso. Hay un nombre aquí, yo también, bueno, de hecho, yo también busqué porque me llamó la atención y yo dije, déjame ver. Me llamó la atención que el nombre de Mateo viene siendo como Matías. Entonces Matías significa, viene de Mateo, ¿verdad? Pero Matías significa el regalo de Dios. Entonces me acordé que mi abuela me había dicho que, bueno, ella no tenía hijos varones y ella tenía hembra y ella le pidió un varón al Señor, y el Señor le concedió ese hijo varón, que es mi papá, y ella le puso por nombre Matías. O sea que yo soy hija del regalo de Dios. Wow, eso está tremendo. Pero también mi nombre es Josefina, que viene del hebreo y significa lo que Dios multiplica y engrandecida por Dios. Está poderoso, ¿verdad?, lo que dice mi nombre. De verdad que yo no voy a poder mencionar tanto nombre, pero estoy haciendo esto porque me llamó, lo primero que me llamó la atención era Jonás, hijo de Amitais, y ya vimos lo que significa, pero de modo, ¿verdad?, que la curiosidad hace que uno busque también lo que significa el nombre. Esto yo no lo estoy haciendo ni por orgullo ni por ninguna otra cosa, pero sí quise hablar de lo que significa mi nombre. Entonces voy a seguir mencionando algunos nombres. Pero hay un nombre, ya casi estoy terminando,
Y quiero hablar de un nombre poderoso que encontramos, y es el nombre, aleluya, el nombre del Señor, el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos en la palabra cómo es que viene el nombre del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que María había sido llamada por Dios, elegida por Dios, como vimos, ¿verdad?, lo que significa su nombre, la que es amada por Dios. Y Dios elige a María para que ella sea la madre de Jesús, la madre del que iba a salvar el mundo, el que iba a salvar a su pueblo. Y eso es lo que significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa salvación. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y de verdad que nosotros sabemos que el nombre de Jesús es un nombre tan poderoso, es un nombre tan importante. De hecho, la palabra de Dios vemos en muchas partes que el mismo Señor Jesucristo dijo: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre. O sea que el nombre de Jesús tiene un poder. Y yo le llamaría a esta reflexión que estamos haciendo en esta mañana el poder del nombre, porque de verdad que hay un poder en el nombre de Jesús. Hay un poder en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, usted sabe lo que yo digo, el nombre de Jesús es un instrumento de guerra, porque con el nombre de Jesús usted puede echar fuera demonios, usted puede orar por los enfermos para que reciban sanidad, usted puede orar por la persona en el nombre poderoso de Jesús para que la persona sea libre de demonios, para que la persona sean libres de cualquier opresión. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan 14:17 dice de la siguiente manera: y todo lo que le pidiere al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ya le dije, ¿verdad?, que el nombre de Jesús significa Dios salva. Jesucristo vino a salvarnos, porque la humanidad, ¿verdad?, que Adán, lo que sabemos, no vamos a entrar en detalle, pero lo que Adán perdió, Jesucristo vino a restaurarlo. El Señor, el Padre, mandó a su Hijo para reconciliar al hombre con Dios. Y en Jesucristo nosotros tenemos, ¿verdad?, redención. El nombre de Jesús es el nombre que salva, el nombre que liberta, nombre que te perdona, nombre que te libera, nombre que te ayuda, aleluya. El nombre de Jesús tiene poder, tiene autoridad. Le damos gracias al Señor por esa autoridad, y porque Él de verdad no ha permitido que nosotros usemos su nombre. Para usar su nombre, no cualquier persona tiene derecho ni autoridad de usar el nombre de Jesús. Para eso tú tienes que haber recibido, tú tienes que creer que Dios es real, tienes que creer que el Padre de Jesús, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas, de lo visible, de lo invisible, Él es nuestro Dios. Él envió a su Hijo para redimirnos del pecado. El Señor vino a salvar a la humanidad, a reconciliarnos con Dios. Le damos gracias al Padre por su Hijo, por Jesucristo, porque Él nos reconcilia. Entonces, para eso nosotros tenemos que creer en Dios, en el Padre, tenemos que creer en el Hijo y tenemos que creer en el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, entonces ya nosotros pasamos de criatura a ser hijo de Dios, porque antes nosotros somos creación de Dios al principio, ¿verdad?, antes de conocer al Señor, pero nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros los recibimos como Señor y como Salvador. De hecho, ya no me queda mucho tiempo, pero yo quiero aprovechar este momento para, si hay alguna persona que me esté oyendo, que esté bajo el sonido de mi voz, que vaya a escuchar
este pequeño mensaje en alguna situación después de grabarlo, porque lo voy a grabar para subirlo, entonces no importa si todavía tú no has reconocido al Señor como Salvador, tú puedes hacer una oración, no es difícil, solamente tú tienes que hacer una pequeña oración de esta manera, y de verdad que tú tienes que hacerlo de corazón. Si tú te acercas a Dios, la Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, para esto tú tienes que hacerte amigo de Dios. Abraham, ¿verdad? Sabemos que Abraham se hizo amigo de Dios. En la Biblia también encontramos una persona que también fue amigo de Dios, que fue Enoc. Y ese fue un hombre, ¿verdad?, que anduvo en integridad y Dios se lo llevó vivo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, yo te voy a guiar en una oración corta. Si deseas recibir al Señor como tu Salvador, solamente haz una oración al Padre y di de esta manera: Padre, vengo delante de tu presencia reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios como tú, que aquellos dioses que le llaman dioses no lo son ídolos, tienen ojo, no ven, tienen oído, no oyen, tienen boca, no hablan, pero tú eres el Dios viviente. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Yo lo recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No permita, Señor, que yo me aparte de ti jamás. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, yo te recomiendo que lea la Biblia. La Biblia es el pan, es el alimento espiritual de todo hijo de Dios, de todo cristiano. En la Biblia vas a encontrar sabiduría. La Biblia, la palabra de Dios es para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto en todas las cosas. Aleluya. Pues también te voy a recomendar, si búscate una iglesia cristiana donde te puedan enseñar la sana doctrina. Si estás en Kissimmee, donde nosotros estamos, y no tienes una iglesia, pues nosotros nos congregamos en la iglesia cristiana Embajadores de Cristo. Nuestros pastores son Guillermo y Maribel Plasencia, y estamos en el 1216 de la South John Junior Parkway en Kissimmee, Florida. De verdad que va a ser un privilegio recibirte. Te vamos a dar cariño, te vamos a dar amor y te vamos a recibir en el nombre poderoso de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Dios le bendiga y Dios le guarde.